Bienvenidos a su canal Profe Hernán. En esta ocasión trabajaremos sobre el grado octavo, tercer periodo. Y el tema de nuestro encuentro tiene que ver con la comunidad divina y cómo el pecado afecta nuestra relación con los demás hombres, con Dios y con nuestro entorno. Recordemos en qué hemos venido trabajando los periodos anteriores. En el primer periodo veníamos hablando sobre la naturaleza social y comunitaria del hombre, cómo Dios nos hizo para vivir en comunidad y cómo el mismo hombre responde a esa naturaleza social creando la familia, sociedades y diferentes culturas y modos de vivir. En el segundo periodo nos concentramos en la manera como Dios se va a revelar al hombre y va a empezar a constituir una comunidad. Particularmente hablábamos de la comunidad hebrea, del pueblo hebreo, cómo Dios toma a Abraham y a partir de ahí, de su descendencia, va creando el pueblo de Israel o el pueblo de Dios. Y ese pueblo, con todos los patriarcas, desde Abraham, Jacob, José, Moisés, va a vivir una historia particular. Y que después de Moisés, cuando es liberado de Egipto, llega a la tierra prometida y allí se constituirá la etapa del pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel, con sus reyes y sus jueces, hasta que en el momento determinado llega la diáspora y el destierro. Lo que nos importa de este encuentro de Son Superior era ver cómo Dios construye un pueblo para que ese pueblo, a partir de una ley, pueda vivir su experiencia comunitaria. ¿Cuál ley? La ley de Moisés o los 10 mandamientos. Bien, ahora en este tercer periodo nos centraremos en ver que también Dios mismo tiene y responde a esa naturaleza comunitaria. Dios también es comunidad. La Biblia, en el libro del Génesis, al comienzo nos dice, cuando se refería a la creación del hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos es plural, más de uno. Hay una comunidad, una comunión desde el inicio de la creación del mundo. Esa naturaleza comunitaria la encontramos en lo que llamamos la Santísima Trinidad. 3 personas distintas en un único Dios verdadero. El Padre que crea, el Hijo que salva y el Espíritu Santo que santifica. ¿Difícil entender? Sí, no es fácil entender este misterio de la fe. ¿Cómo es posible que al mismo tiempo un solo Dios sean 3 personas distintas, pero que actúen de manera distinta, pero siendo un solo Dios? Muy complicado de entender. Pero otra vez la mejor manera de entenderlo es a partir de la misma escritura. En algunas partes, Dios mismo, en la persona de Jesús hecho hombre, dice, el Padre y yo somos el mismo. Cuando él pedía y oraba por la unidad del hombre o del género humano. Pero me interesa mucho más ver aquel pasaje en el cual Jesús es bautizado en el río Jordán. En esas aguas del río Jordán se encuentra Jesús físicamente visible por quienes estaban en el río. Y inmediatamente es bautizado. Se abren las puertas del cielo, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y el Padre habla y saluda con su voz. Este es mi Hijo amado. Si nos damos cuenta, al mismo tiempo actúan los 3. El Padre que habla, el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma y santifica, y Jesús que es bautizado en el río Jordán. Los 3 tienen personalidad distinta, actúan de manera distinta al mismo tiempo. O sea, hay que entender que son 3 personas distintas. Ahora, ¿que los 3 forman parte de un único Dios? Sí. Es el mismo Dios que, a pesar de que son 3 naturalezas distintas, 3 personas distintas, siempre actúa en comunión y en comunidad. Por eso, nosotros, hijos de Dios, también heredamos esa misma naturaleza social y comunitaria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es comunidad. Ya claro lo que es la comunidad divina, veremos también qué cosas afectan el sentido comunitario de los hombres y de nosotros, entre los mismos hombres y de nosotros para con Dios. Y a esa falla o culpa la llamamos pecado. El pecado, definámoslo, hay muchas definiciones, pero escojamos una. Dice que el pecado es un fallo consciente. Yo tengo conocimiento de lo que hago. Libre, tengo que hacerlo libremente. Y voluntario,
que afecta mi relación con los demás hombres, con Dios, con la naturaleza y conmigo mismo. Ese pecado aísla al hombre. Ese pecado evita que el género humano crezca. Produce una gran herida. La naturaleza del hombre, la inclinación al pecado, se muestra en el libro de Génesis desde aquella tentación que sufrió Adán y Eva, motivo por el cual fueron expulsados del paraíso, tentación producida por el mismo demonio, y que trajo como consecuencia la muerte eterna. El hombre habría de morir. Desde Adán hasta Jesús no habría redención de los pecados. El pueblo judío se esforzaba, pero no alcanzaba, ningún hombre era justo para poderse liberar de la pena de la muerte del pecado. Con Jesús se cambia esta historia. Pero hagamos un paréntesis acá antes de entrarnos a la persona de Jesús. Veamos. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel recibe la tabla de los 10 mandamientos, la ley de Dios. Esa ley de Dios, que todos conocen como los 10 mandamientos, realmente no era fácil que los hombres la cumplieran. Ningún hombre cumplía absolutamente todos los mandamientos. En alguna manera, nosotros caíamos o sucumbíamos a nuestra debilidad o a nuestra tentación. Por eso, la pena del pecado era la muerte, y como ningún hombre está exento de pecado, todos estábamos bajo muerte. Con Jesús, que es el mismo Dios, se hace hombre, y Él es igual a nosotros en todas nuestras condiciones, menos en la de pecado. Por eso es que Él, de alguna manera, queda libre de esa prueba o muerte del pecado, aunque haya sufrido la tentación. Y aquí hago una diferencia. Es distinto decir tentación, pecado y prueba. La tentación es una inducción al mal que se hace efectivamente con el fin de que alguien caiga o cometa un error. Por ejemplo, una niña que tenga una dificultad de glicemia, yo, que quiero de repente hacer el mal, le pongo un postre delicioso, exquisito y bien dulce. ¿Con qué fin? Con el fin de que la niña sucumba a la tentación de ese postre, se lo coma y le haga mal. Eso es tentación, porque la tentación induce al mal. Pecado es cuando yo tengo la tentación y la admito. Jesús sufrió la tentación, sí. La Biblia nos habla de que Jesús fue tentado por el demonio. Convierte estas piedras en pan, lánzate del templo. Jesús. Pero Él no las aceptó, las rechazó. Todos podemos sufrir tentación en cualquier momento de nuestra vida, pero la tentación no implica pecado, porque la puedo rechazar. La tercera cosa es la prueba. La prueba no implica en ello la incitación al mal. Dios nos prueba. Puede probar mi fe, puede probar mi fortaleza. Igual que un ingeniero cuando construye un puente, pone multitud de carros pesados, no con el fin de que el puente se caiga. No es una intención del ingeniero. La intención del ingeniero, ¿cuál es? Demostrar que estuvo tan bien creado o construyó el puente, que ese puente va a resistir la prueba. Nosotros podemos tener prueba. La muerte de un ser querido, una dificultad, una enfermedad. Y eso no es tentación y tampoco es pecado. Dios nos puede probar, pero Dios nunca nos va a tentar. Porque en Dios no existe el mal. Él no nos va a incitar al pecado. Entonces, si Dios no nos incita al pecado, ¿de dónde viene el origen del mal y del pecado? En primer lugar, hablaremos de la existencia del tentador, que la Biblia identifica como el demonio. Pero para algunos, otros, no es la naturaleza del demonio la que incita al pecado, sino nuestra propia condición de libertad. Dios no quiso que el hombre estuviera con él simplemente por obligación, sino que el hombre lo eligiera libremente. Y para elegir tenemos que tener dos opciones: la opción del bien y la opción del mal. Eso se llama libre albedrío, la capacidad que yo tengo para elegir entre el bien y el mal. ¿Bien? Ahora, cuando el hombre elige el mal, como decíamos anteriormente, rompe esa relación con los demás hombres, porque yo afecto al prójimo.
Rompo la relación con Dios, lógico, tiene una consecuencia. Pero también afecto mi entorno, mi sociedad, la naturaleza, el ambiente con que vivo y particularmente me afecto a mí mismo. ¿Qué solución queda ante esta circunstancia tan dolorosa del pecado? Una, para los cristianos, católicos, evangélicos, protestantes, queda una única opción: Jesús. Jesús nos justifica y nos libra del pecado. Por eso decía que antes de Jesús y después de Jesús. Después de Jesús, los hombres ya nos reconciliamos con Dios por el sacrificio en la cruz. Y ya tenemos la promesa de vida, de resurrección, de vida eterna. Solamente en Él hay vida. No hay vida fuera de Él. Todas las iglesias cristianas bautizan en la esperanza de la resurrección. Usted, yo, toda la creación fue redimida por quien resucitó y venció la muerte. Ahora, hay dos concepciones que perduran en este momento en el pecado. Y la miraremos: la concepción católica y la concepción de las iglesias protestantes. Vamos a la primera. Para la iglesia católica, el pecado se hereda, digámoslo entre comillas, se hereda, como es el pecado de origen, el pecado original. El pecado de Adán y Eva ha pasado de generación en generación y todos nacemos con la huella del pecado de origen. ¿Cómo se borra esa huella del pecado de origen? A raíz del bautismo. El bautismo nos limpia y borra la huella del pecado de origen. En la misma concepción católica, el hombre, aunque Jesús haya muerto en la cruz y haya vencido el pecado, el hombre vuelve a caer en pecado. Y ante ese caer en pecado, esa lucha constante, solamente tiene como solución el arrepentimiento y la confesión, que en la Iglesia Católica se realiza a través del sacramento de la reconciliación y la confesión, donde el sacerdote escucha el pecado, absuelve al penitente y lo reconcilia con Dios y con los hombres. Esa es la concepción católica con relación al pecado. Ahora veamos la concepción que tienen las iglesias protestantes. Para algunas iglesias protestantes, al comienzo asumieron la misma circunstancia del pecado original. Pero posteriormente, algunas iglesias protestantes un poco más libres no admiten que yo tenga que nacer con el pecado origen. Consideran que el pecado es una inclinación de la voluntad y que Jesús nos perdonó en la cruz, como dice el Evangelio, sangre que se derramará por el perdón de los pecados, de una vez y para siempre. Por tanto, desde el sacrificio de Jesús, si yo acepto a Jesús como mi Salvador, yo ya soy libre de pecado y en mí no hay condenación. Eso lo llaman las iglesias protestantes justificación. El inocente lleva la pena del culpable para que el culpable sea declarado inocente. Yo, por mi culpa del pecado, ahora soy inocente. Por tanto, yo no estoy en pecado. Aunque sienta la debilidad y la inclinación y la culpa de mis faltas, siempre tengo un Dios al cual yo me puedo acercar, seguro de que Él misericordiosamente me perdona. En esa concepción no se requiere del sacramento de la confesión o de la penitencia que tiene la Iglesia Católica, y menos de un sacerdote para que interceda por nuestros pecados. Yo mismo me relaciono con Dios, pido perdón y recibo la misericordia de Dios que perdona mis culpas. Esas son las dos principales concepciones con relación al pecado. Pero en ambas, tanto católicas como protestantes, llegamos a un único acuerdo: Jesús es el único camino y es quien nos libra del pecado. Ambas, católicos y protestantes, recurrimos al bautismo. Y en ambas se cree y se concibe la resurrección de Jesús, el juicio final, en el cual ya Jesús vendrá otra vez a la tierra y separará a los buenos de los malos. Mis queridos estudiantes de grado octavo, espero que con esta pequeña explicación sobre la naturaleza comunitaria de Dios, sobre aquello que afecta la naturaleza comunitaria de Dios, que es el pecado, nos quede claro el trabajo que vamos a realizar con la presente guía. Un solo trabajo realizaremos. Les pido por favor
que las respuestas sean lo más honestamente posibles, evitando la copia o el plagio de los trabajos de sus demás compañeros. Para todos y cada uno de ustedes, un fuerte abrazo, muchas bendiciones y que Dios les acompañe.